El 17 de julio de 1954, Héctor Salinas viajó con sus dos hijos, Rubén y Mateo, a la costa de Guerrero. Héctor, aún viudo tras la muerte reciente de su esposa, había comprado una cámara de 8 mm con la idea de registrar momentos felices, reconstruir recuerdos y llenar los silencios que el luto había dejado en su casa. Deseaba guardar risas, no ausencias. Rubén, el mayor, de 18 años, caminaba con calma, intentando mostrar madurez ante su padre. Mateo, en cambio, de apenas 16, corría cerca del agua, retando al oleaje mientras gritaba contra el viento. Héctor los grababa sin intervenir, queriendo capturar exactamente eso: juventud, desorden, vida. El cielo comenzó a oscurecerse antes de la tormenta, y Héctor decidió continuar filmando. La cámara temblaba con el viento, pero registraba bien las siluetas de los tres. Todo parecía normal, hasta que, junto a sus hijos, apareció una cuarta figura. Una sombra que no pertenecía a nadie de la familia. Héctor bajó la cámara y miró detrás de ellos, pero no había nadie. Volvió a filmar, y la sombra seguía ahí, moviéndose al ritmo de los pasos, como si caminara con ellos. No tenía contorno definido, no era un cuerpo real, pero tampoco desaparecía con el viento. Rubén notó algo extraño. Mateo preguntó si había alguien más, y Héctor decidió guardar la cámara. No pensó en denunciar nada, ni siquiera creyó que fuera importante. El error no fue haber filmado, fue haber revelado la cinta. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país y ciudad nos escuchas. Nos encanta saber dónde estás escuchando. Y si te interesan estos casos, suscríbete para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores y deja tu like. Ahora sigamos. En los años 50, México comenzaba a llenar sus hogares con recuerdos filmados. Las cámaras de 8 mm no eran herramientas profesionales, sino objetos familiares que buscaban capturar risas, celebraciones y viajes. Los rollos no se filmaban para ser analizados, sino para ser guardados, con la esperanza de que algún día devolvieran la misma emoción que habían registrado. La costa de Guerrero, en 1954, no era un destino turístico masivo. Las playas eran agrestes, el mar impredecible, y las tormentas podían formarse sin aviso, moldeadas por el choque de corrientes del Pacífico. Esa naturaleza salvaje era parte de su encanto, representaba libertad, aventura y un paisaje inmenso que podía contener tanto tranquilidad como peligro. Para Héctor Salinas, viudo y con dos hijos adolescentes, registrar aquellas vacaciones tenía un peso adicional. No se trataba solo de un viaje, era un intento de sanar. Rubén buscaba comportarse como un adulto para ayudar a su padre, mientras Mateo se aferraba a la vitalidad del mar, tal vez para no sentir el vacío que la ausencia materna dejaba cada noche. En esos días, una grabación familiar era un testigo inocente. Captaba movimientos involuntarios, sombras impredecibles y accidentes visuales. Normalmente, nada de eso tenía importancia. Las familias veían sonrisas, no imperfecciones. Nadie sospechaba de distorsiones, ni de formas que parecían caminar entre personas reales sin pertenecer a ellas. Cuando la cinta fue revelada, los tres estaban juntos en la sala. Buscaron recuerdos felices. Encontraron algo que no debía haber estado allí. Una silueta muda que parecía acompañarlos, como si también hubiera viajado con ellos, solo que no tenía rostro, ni pasos, ni dueño. La sala de la casa Salinas estaba en silencio. Las luces estaban apagadas para que el proyector iluminara la pared con claridad. Era la primera vez que verían el viaje que Héctor había grabado en Guerrero. No era una noche especial, ni una celebración. Solo habían decidido ver el rollo antes de guardarlo. Rubén, el mayor, se sentó derecho en la orilla del sillón, casi como si repitiera la postura de su padre. Mateo, en cambio, apoyó los brazos sobre las rodillas, ansioso por verse corriendo entre las olas.
Héctor ajustó el proyector, respiró hondo y encendió la máquina. La cinta comenzó a moverse entre engranajes, acompañada del sonido irregular que siempre anunciaba el inicio de los recuerdos. En la pared apareció la playa. No parecía trágica, no parecía diferente de cualquier otra tarde. El mar se movía con fuerza, y los dos muchachos corrían cerca de la orilla mientras el viento levantaba la arena. La cámara, inestable por los temblores de Héctor ante el viento, capturaba risas, caídas y gestos espontáneos. Todo era simple, hasta que dejó de serlo. En medio del encuadre, entre Rubén y Mateo, apareció una cuarta sombra. No tenía rasgos ni bordes definidos, tampoco imitaba los movimientos de las olas, sino los pasos de los hermanos, como si caminara con ellos. Héctor no dijo nada, solo se inclinó hacia adelante, como si la distancia pudiera darle una explicación. Mateo, con una mezcla de burla y desconcierto, preguntó: «Papá, ¿había alguien más con nosotros?» Rubén no respondió. Ni siquiera le quitó los ojos a la figura. Héctor rebobinó unos segundos y la sombra volvió a aparecer. No era una mancha, no era un defecto de luz, estaba ahí, moviéndose con ellos. La cinta continuó, pero algo había cambiado en la sala. Los Salinas ya no buscaban recuerdos felices, estaban intentando entender con quién habían compartido su viaje. Héctor detuvo el proyector y retrocedió la cinta una vez más. No era un gesto de miedo, sino de duda técnica. Quería comprobar si la figura era solo una deformación causada por la luz de la tormenta. Sin embargo, al reproducir de nuevo, la sombra no se disolvía con el movimiento ni perdía su forma. Se mantenía entre los hermanos, como un acompañante silencioso. El Rubén, serio, dijo en voz baja: «Parece alguien». Mateo se rió nervioso. «Pero no estaba ahí. Yo habría visto a alguien siguiéndonos». Héctor no respondió. Rebobinó hasta el primer fragmento en el que aparecía la sombra. Esta vez la observó con detenimiento. La figura avanzaba con paso propio, no exacto, no simétrico, pero sí con intención. No era una silueta empujada por el viento. No había arena moviéndose dentro de ella. A veces parecía cercana, otras más atrás, como si ajustara su distancia a la familia. Lo más inquietante no era su forma borrosa, sino que la sombra no proyectaba ninguna dirección clara, a diferencia de las de Rubén y Mateo, que se alargaban hacia el agua. La figura tampoco se distorsionaba cuando los muchachos corrían, como si no estuviera afectada por la luz natural. Mateo se acercó a la pared, señalándola de cerca. Si fuera una piedra, un poste, algo, no habría cambiado de lugar. Héctor apagó el proyector. El silencio fue casi tan fuerte como el ruido del mar que aún resonaba en su memoria. No sabían qué era aquello, pero los tres coincidieron en algo. La sombra se movía y no pertenecía a ninguno de ellos. Rubén fue el primero en hablar. «Papá, creo que deberías borrar esa parte». Héctor no contestó. La sombra, en 8 milímetros, ya formaba parte de su familia. Esa noche, ninguno de los tres quiso hablar sobre la grabación. Rubén subió a su cuarto diciendo que tenía sueño. Mateo se quedó un momento en la sala, como si esperara que su padre dijera algo, pero Héctor solo apagó el proyector y guardó el rollo con cuidado. No lo escondió, no lo destruyó, lo guardó como quien decide no pensar en algo, pero tampoco dejarlo ir. Al día siguiente, mientras Héctor trabajaba en el taller mecánico donde hacía reparaciones temporales, Rubén permaneció distante. Apenas habló con clientes, apenas saludó a su hermano. No parecía asustado, sino concentrado, como si la sombra le hubiera dejado una tarea pendiente. Mateo, en cambio, estaba inquieto. No tenía miedo exactamente. Tenía curiosidad, y eso lo hacía moverse de un lado a otro, intentando recordar cada detalle de la playa. En la tarde, una tormenta comenzó sobre el pueblo. El olor a mar, húmedo y metálico, llegó incluso a las calles.
El viento levantó polvo y el cielo se volvió tan gris como el que habían visto en la cinta. Mateo, mirando por la ventana, sintió algo familiar. No era el clima, era la sensación de estar siendo observado. «¡Esa sombra!», murmuró sin darse cuenta. Rubén lo escuchó desde la mesa, arqueó una ceja y preguntó: «¿Cómo sabes que era una sombra?». Mateo giró hacia él. «¿Entonces qué era?». Rubén no respondió. La tormenta se intensificó. El techo del taller vibró como la película dentro del proyector. Héctor cerró temprano, bajó la cortina de metal y los tres caminaron juntos a casa bajo la lluvia, sin paraguas. Cuando llegaron, Mateo se detuvo frente a la puerta y dijo: «Papá, ¿crees que estaba siguiendo a alguien? No a nosotros, sino a alguien que no vimos». Héctor, con la ropa empapada, solo contestó: «La cinta solo captó lo que había». Rubén, antes de entrar, añadió: «¿Y si no estaba allí para salir en la cinta?». La tormenta rugió, y los tres se dieron cuenta de que aún no habían terminado con aquello. La sombra no parecía haber quedado en la playa. El clima, el silencio y la memoria todavía la acompañaban. La tormenta continuó hasta la madrugada. El viento golpeaba contra las ventanas, y el agua corría por las paredes como si quisiera entrar a la fuerza. Héctor intentaba dormir, pero el ruido del proyector, ese traqueteo metálico que había escuchado la noche anterior, seguía sonando en su cabeza como si estuviera encendido. Rubén tampoco dormía. Después de horas dando vueltas en la cama, bajó al comedor para beber agua. Al pasar frente a la sala, notó que la caja donde habían guardado la cinta estaba abierta. No rota, no movida violentamente, solo abierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Miró hacia el pasillo buscando a Mateo, pero el menor no estaba despierto. Héctor tampoco. Rubén cerró la caja con cuidado, aunque algo dentro de él sintió que esa acción ya no servía de nada. Al día siguiente, la tormenta había cesado por completo. El cielo estaba limpio, el aire quieto, y las calles llenas de charcos reflejaban el sol. Mateo salió primero al taller para ayudar a su padre, y Rubén lo siguió minutos después. Mientras caminaban, Mateo se detuvo en seco frente a una pared húmeda. No era por algo extraño, sino por un detalle sutil, una figura oscura, larga, proyectada hacia el suelo. Rubén miró la sombra. Se parecía a la de un hombre, pero no había nadie cerca, ni postes, ni árboles que pudieran haberla creado. La sombra estaba sola, proyectada sobre la pared como si estuviera apoyada en una luz que no existía. «No», susurró Rubén retrocediendo un paso. Mateo intentó decir algo, pero una ráfaga de viento los obligó a cerrar los ojos. Al abrirlos, la sombra ya no estaba. No se había movido, no se había desvanecido, simplemente dejó de existir en el espacio donde antes parecía haberse parado. En el taller, Héctor notó a ambos tensos. «¿Qué vieron?», preguntó. Mateo respondió sin pensar: «A alguien que no estaba ahí». Rubén apretó los labios y añadió: «Y no era la primera vez». Héctor dejó de trabajar. No era miedo lo que lo detenía, sino la certeza de que algo, apenas perceptible, había salido con ellos de Guerrero. Ya no era una sombra que se quedaba en la cinta. Estaba aprendiendo a encontrar luz para proyectarse. Esa noche, Héctor decidió revisar la cinta por última vez. No para entenderla, sino para convencerse de que lo que habían visto era un error. La colocó en el proyector sin avisar a sus hijos. Rubén y Mateo escucharon el ruido desde sus habitaciones e inevitablemente bajaron a la sala. Los tres se sentaron, aunque ninguno lo había planeado. La playa volvió a aparecer en la pared. La imagen vibraba como si todavía soplara el viento del Pacífico. Mateo corriendo, Rubén sonriendo de forma casi involuntaria. Héctor filmando desde la distancia, intentando capturar la infancia antes de que desapareciera. Todo igual a la noche anterior, excepto que ahora el proyector parecía mostrar solo fragmentos cortos. Saltos bruscos, como si la cinta evitara reproducir ciertos instantes. Los cortes no eran aleatorios.
Cada vez que los hermanos se acercaban a la orilla, la grabación se interrumpía. El mar quedaba incompleto. La figura en movimiento, invisible para ellos en la playa, quedaba siempre fuera de las escenas recortadas. Era como si alguien o algo estuviera controlando lo que se podía ver. Rubén sintió un escalofrío. «Eso no estaba así antes», dijo. Mateo se acercó a la pared, observando cómo los recortes parecían formar secuencias nuevas, casi intencionales. «Papá, la sombra no está saliendo completa», murmuró. Héctor rebobinó con cuidado, intentando detener la cinta justo en el instante en el que la figura aparecía. La imagen se congeló por un segundo en un fotograma borroso, donde solo podía distinguirse una silueta inclinada hacia los hermanos, como si observara el mar con ellos. La máquina empezó a recalentar. Un olor a cinta quemada comenzó a llenar la sala. Héctor apagó el proyector, pero ya era tarde. El rollo se había trabado dentro. No estaba destruido, pero la película estaba atrapada, como si se negara a salir. Rubén dio un paso atrás, con el rostro pálido. «Papá, la cinta no quiere mostrarse más». Mateo, sin quitar los ojos del proyector, añadió: «Oh, no quiere que la olvidemos». Héctor respiró hondo, sin saber qué hacer. Una cosa era clara: aquella grabación no estaba hecha para ser vista, pero tampoco parecía dispuesta a desaparecer. Durante los días siguientes, Héctor evitó tocar el proyector. Lo dejó cubierto sobre una mesa del comedor, como si fuera un objeto que hubiera dejado de pertenecerle. Sin embargo, el aparato parecía pesado dentro de la casa, como si su presencia obligara a recordarlo. Rubén procuraba mantenerse ocupado afuera, ayudando a los vecinos, como si alejarse del objeto fuera suficiente para ignorar lo que había visto. Mateo, en cambio, pasaba a propósito frente a la mesa, mirándolo de reojo, esperando a que algo cambiara. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Rubén notó que la luz del atardecer entraba por la ventana y apuntaba directamente hacia la pared donde habían proyectado el video. La claridad anaranjada iluminó la pintura descascarada y creó una silueta borrosa que parecía moverse. Con la luz, Mateo se acercó, curioso. «¿Ves eso?», preguntó. Rubén lo vio también. No era una forma exacta, pero era una figura vertical, como si alguien se hubiera parado frente a la pared hace un instante y el sol aún proyectara su sombra, a pesar de que ya no hubiera nadie allí. El contorno parecía vibrar con el reflejo del vidrio, como si respirara junto con la luz. Mateo extendió la mano hacia la proyección y la sombra pareció retroceder apenas, no como una reacción física, sino como si su presencia fuera más sensible a la luz que a un cuerpo humano. Rubén sintió un impulso de alejar a su hermano. «No lo toques», dijo, más severo de lo que pretendía. Héctor escuchó la voz desde la cocina. Se acercó, vio la figura en la pared y frunció el ceño. No preguntó qué era. No necesitaba. Algo en él entendía que no debía cuestionarlo en voz alta. El sol bajó otro poco y la silueta se fue desvaneciendo. Pero antes de desaparecer, pareció inclinarse levemente hacia los dos hermanos, como si intentara verlos mejor. El último rayo de luz extinguió la forma y la pared quedó vacía. Mateo dio un paso atrás, con una mezcla de asombro y miedo. Rubén rompió el silencio. «Entonces, ¿esto no tenía que ver solo con la cinta?». Héctor respondió con un tono que no quiso ser honesto. «Seguramente fue la luz». Pero ninguno creyó en esa explicación. La sombra ya no necesitaba la cámara para aparecer. Había aprendido a proyectarse sin ella. Rubén no podía dejar de pensar en la sombra. No la temía como se teme a un monstruo, sino como se teme a una decisión equivocada. Algo dentro de él se repetía sin pausa. Si no hubieran grabado, nada habría pasado. De alguna manera creyó que la cinta había abierto una grieta, una puerta, y que ahora algo estaba mirando desde el otro lado. Mateo, en cambio, parecía obsesionado. No hablaba del tema directamente, pero hacía preguntas que lo rodeaban. Una tarde, mientras ordenaban herramientas en el taller, dijo: «Papá, ¿te diste cuenta de que la sombra nunca estaba quieta?
Héctor no respondió de inmediato. Mateo continuó. No intentaba esconderse, caminaba con nosotros, como si conociera el lugar. Rubén lo interrumpió. Eso no prueba nada. Mateo replicó con firmeza. Tú también la viste. No la grabamos allí. Ya estaba allí. Héctor dejó las herramientas sobre la mesa. Había algo en las palabras de su hijo menor que se clavó en su memoria. No la arrogancia de un adolescente, sino la posibilidad de que tuviera razón. La cinta nunca mostraba el momento en que la figura aparecía por primera vez. No estaba en el inicio de la grabación, ni surgía de las olas, ni salía de entre rocas. Solo existía ya, moviéndose entre los hermanos como si siempre hubiera estado con ellos, como si hubiera sido parte de la familia antes de que la cámara la registrara. Y lo más inquietante, no parecía mirar a ninguno de los tres. Su contorno borroso siempre estaba inclinado hacia el mar, hacia la línea donde el agua tocaba la arena, como si esperara que algo saliera de allí, o como si extrañara algo que había quedado en las profundidades. Héctor recordó un detalle que no había mencionado. En la playa, antes de la tormenta, el oleaje había retrocedido más de lo normal, como si el mar respirara. Rubén guardó silencio, pero sus ojos revelaban que también había recordado esa escena. Mateo lo dijo sin miedo, como quien acepta un hecho. No nos siguió a nosotros, estaba siguiendo al mar. Pasaron 3 días sin que nadie mencionara la sombra, aunque cada uno pensaba en ella a su manera. A Héctor le inquietaba no haberla visto con sus propios ojos en la playa, solo en la cinta. Mateo insistía en que la figura no los había seguido a ellos, sino al mar, y Rubén, el mayor, parecía debatir con algo que no confesaba, una duda que lo hacía mirar el horizonte como si buscara respuestas. Una mañana, sin anunciarlo, Héctor dejó el taller cerrado y les dijo a sus hijos que iban a regresar a la costa. No era una idea segura, pero tampoco era un impulso irracional. Para él, volver al lugar era una forma de entender qué había fallado, la grabación, sus ojos o algo más. Rubén quiso negarse, pero al ver la firmeza de su padre guardó silencio. Mateo, en cambio, se mostró decidido, no por valentía sino por curiosidad. Había algo en el mar, algo que la sombra observaba y él quería descubrirlo. Cuando llegaron a la playa, el clima era distinto al de aquella tarde de 1954. El cielo estaba despejado, el viento era suave y el mar parecía tranquilo, como si ocultara su fuerza. No había tormenta, ni turistas, ni pescadores. Todo estaba quieto. Caminaron por la arena húmeda. Héctor llevaba la cámara sin rollo, como quien lleva un objeto inútil que aún necesita tener cerca. Rubén observaba cada reflejo del sol sobre el agua. Mateo iba más adelante, mirando el movimiento de la marea. Entonces los tres se detuvieron, no porque vieran algo frente a ellos, sino porque no había nada detrás. En esa playa, bajo el sol, las sombras de sus cuerpos eran claras, alargadas hacia el mar, pero no estaban completas. Las 3 siluetas tenían un espacio ausente, como si faltara una cuarta sombra entre ellas, un vacío donde algo debería proyectarse. Mateo miró el espacio entre su sombra y la de su hermano. Rubén hizo lo mismo y apretó los dientes. Héctor, sin decir palabra, retrocedió un paso, como si ese hueco invisible fuera una presencia, un cuerpo sin forma que no necesitaba luz para dejar huella. No estaba la sombra, pero estaba su lugar. El mar comenzó a retroceder, igual que aquel día, como si respirara de nuevo. Mateo murmuró, no vino con nosotros, nos estaba esperando. El agua retrocedió como si la playa inhalara, dejando al descubierto rocas oscuras y algas que parecían aferrarse a la arena. No era un oleaje violento ni un fenómeno brusco, era un retiro lento, calculado, silencioso. Un silencio tan profundo que hizo que los 3 Salinas se dieran cuenta de que no había viento, ni gaviotas,
ni ruido humano alguno. Solo el mar respirando. Mateo dio un paso hacia adelante. Rubén lo sujetó del brazo con fuerza. «No te acerques», advirtió. Mateo lo miró irritado, pero no respondió. Héctor los alcanzó sin quitar los ojos del agua. No sabía qué esperar, no sabía qué buscar. Solo entendía que la sombra no había aparecido en la playa para seguirlos a ellos, sino para mirar esto. Rubén notó que las olas parecían repetirse con un ritmo irregular, como si marcaran un compás. No era el golpeteo típico del mar, era más lento, más profundo, como si algo estuviera empujando desde adentro. «Papá», dijo Rubén casi susurrando, «¿crees que alguien murió aquí?» Héctor no respondió. La pregunta no era absurda. La figura inclinada en la cinta, observando el horizonte, parecía estar buscando algo que no estaba en la superficie, algo que el mar hubiera perdido. Mateo levantó la vista hacia el cielo, buscando una explicación más terrenal, quizá un presagio de tormenta o un cambio en la presión atmosférica. Pero el cielo estaba impecablemente claro. Entonces lo sintieron. No lo vieron, lo sintieron, un estremecimiento bajo los pies, como si la arena hubiese vibrado. No era un movimiento sísmico, era algo que parecía provenir de la profundidad del agua. La marea comenzó a avanzar de nuevo con rapidez, como si el mar exhalara tras un largo esfuerzo, reclamando lo que había dejado expuesto. Héctor empujó a sus hijos hacia atrás. Rubén gritó, «¡Vámonos!». Mateo seguía mirando al agua. En el momento exacto en que la ola llegó a sus pies, creyó distinguir algo. No un rostro, no un cuerpo, sino una forma oscura moviéndose dentro de la ola, inclinada hacia arriba, observándolos como desde abajo. Héctor lo tomó del hombro con fuerza y los tres corrieron hacia la carretera sin mirar atrás. No escucharon nada. El mar no rugió. El viento no sopló. No hubo truenos, solo silencio. Un silencio tan profundo como la sombra en la cinta. Corrieron hasta llegar al auto. Héctor entró primero, con el pulso acelerado, intentando que sus manos encontraran las llaves con precisión. Rubén abrió la puerta trasera de un jalón y empujó a Mateo para que subiera, aunque el menor apenas reaccionaba. Mateo no tenía miedo, tenía la sensación de haber entendido algo, pero aún no sabía qué. Cuando el motor arrancó, ninguno miró por el espejo retrovisor. No era necesario. A veces, evitar mirar atrás es la única forma de seguir adelante. Héctor condujo sin hablar, sin música, con los nudillos tensos sobre el volante. El silencio del carro se volvió igual de pesado que el del mar. Mateo fue el primero en romperlo. No era una sombra nuestra ni de alguien. Rubén lo interrumpió. Había algo debajo del agua, eso sí era alguien. Mateo negó con la cabeza. No estaba buscando salir. Estaba esperando, ¿no lo ves? Como si quisiera que nosotros miráramos. Héctor respiró hondo. No creía en fantasmas ni en presencias, pero sabía que los lugares guardan recuerdos igual que las personas. Y había algo en esa playa que no pertenecía a su familia, pero tampoco estaba muerto. Era memoria que no podía desaparecer. «La sombra», dijo Héctor finalmente, no nos siguió. Nos mostró algo que no entendemos. Mateo completó su pensamiento sin dudar. Nos pidió que miráramos. Rubén, con los brazos cruzados, murmuró, «¿Y para qué diablos querría eso?». Héctor soltó el volante durante un segundo, solo para exhalar el peso que lo perseguía desde que revelaron la cinta. Porque nadie la recordó antes. Rubén y Mateo compartieron la misma expresión, una mezcla de incredulidad y comprensión. La sombra no buscaba asustarlos, ni poseerlos, ni seguirlos. Solo quería que alguien la viera, que alguien supiera que estuvo allí, que algo ocurrió en ese lugar y que el mar lo guardó durante demasiado tiempo. El coche siguió por la carretera, dejando atrás el sonido de las olas. A través de la ventana, los tres vieron cómo el horizonte azul se hacía cada vez más pequeño.
y aunque lo iban dejando atrás, la sensación era otra, como si algo hubiera sido entregado, no perseguido. La sombra había servido de puente. La cinta había cumplido su tarea. Su familia no había encontrado un misterio. Había recordado uno, y nadie puede deshacer una memoria. Años después, cuando Mateo y Rubén ya vivían lejos de la costa, Héctor se había quedado solo en la casa. El taller seguía funcionando, aunque con manos más lentas y silenciosas. Las herramientas ya no acompañaban historias de carretera, ni salidas familiares, ni escapadas al mar. El padre había envejecido, pero nunca perdió la costumbre de revisar la caja donde guardaba la cinta. Nunca la abrió, solo la movía de lugar, como quien protege algo frágil que ya no necesita ver. La caja no tenía nombre, año, ni descripción. Una película sin identidad, tan anónima como la figura que apareció en ella. Sin embargo, cada vez que la tocaba, Héctor sentía algo parecido a un agradecimiento, como si conservarla fuese una forma de mantener viva una memoria que no le pertenecía. Una tarde, mientras la luz del atardecer entraba por la ventana, alguien tocó a la puerta. Era un muchacho que se presentó como colector de cámaras antiguas. Había escuchado que Héctor conservaba proyectores viejos y rollos de películas familiares. Ofrecía buen dinero por materiales antiguos, especialmente grabaciones únicas. Héctor lo observó en silencio. El joven era amable, respetuoso, insistente sin parecer peligroso. No hablaba de cine, hablaba de memoria. Las películas guardan lo que nadie recuerda, dijo. El padre sonrió con amargura. Sabía que tenía razón. Le mostró algunos proyectores oxidados, piezas viejas del taller, pero nunca mencionó la caja sin etiqueta, no porque temiera lo que contenía, sino porque sabía que esa película no era un objeto para vender. El muchacho insistió educadamente, preguntando si había algo más. Héctor negó con calma. Algunas memorias no se buscan, se encuentran o no se encuentran. El joven lo miró con sorpresa, como si esperara esa respuesta. Luego sonrió, no como comerciante, sino como alguien que comprende un mensaje. Antes de irse dijo, si algún día decide que ese recuerdo debe viajar, vendré otra vez. Héctor nunca le había dicho que tenía una cinta sin nombre, pero el muchacho lo sabía. Pasaron varias noches desde aquella visita. La caja seguía donde siempre, en la repisa alta del taller, cubierta de polvo, y de un silencio que ya no era inquietante, sino inevitable. Héctor dormía poco y despertaba con facilidad, sin alarmas ni sobresaltos. La vejez enseña a escuchar distinto. Aquella madrugada, el viento parecía empujar la ventana como si quisiera entrar. No era una tormenta, era decidida, firme, constante, como si no buscara arrancar nada, sino anunciarse. Al levantarse para cerrar las cortinas, Héctor escuchó un ruido leve en el taller, como el roce de una uña contra madera. No sintió miedo, no había que temer. Tomó su linterna y caminó hacia donde siempre guardaba las herramientas. El olor a aceite y metal oxidado estaba intacto, como si el tiempo no pudiera tocar esos recuerdos. Cuando encendió la luz, vio la caja. No se había caído, no se había abierto, pero no estaba en el mismo lugar. La cinta había sido movida unos centímetros, como cuando alguien toma algo para examinarlo y lo vuelve a colocar con cuidado. Héctor supo entonces que la visita del joven no había sido una casualidad. Alguien más quería que la memoria continuara. La linterna apuntó a un rincón del taller. No había nadie, claro, solo herramientas colgando, la mesa de madera y los carretes vacíos que guardaban silencio. Pero de pronto, Héctor sintió lo mismo que en la playa, tantos años atrás. No un miedo, sino una presencia expectante, como si algo aguardara una respuesta. No se escondió, no cerró la caja, tampoco la destruyó. Simplemente dijo en voz baja, cuando sea el momento, alguien más la verá. Entonces dejó la linterna sobre la mesa, como si entregara la guardia a otra persona o a otra historia. La memoria estaba despierta,
y como todo recuerdo que no quiere morir, buscaría otro testigo. No porque persiguiera a alguien, no porque necesitara explicación, sino porque quería existir un poco más. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar este caso. Apóyanos suscribiéndote para llegar a los 1000 suscriptores y dejando tu like.